Muy bien, y volvemos por acá, desde el Colegio San Francisco de Asís, su profesora María Yasmín Fuentes Guerrero, su profesora de ciencia. Hoy para ustedes tengo preparado una clase sobre lo que es la fotosíntesis y qué organismos realizan la fotosíntesis. Esa va a ser nuestra clase el día de hoy. Para comenzar, debemos tener presente el objetivo de esta clase, ¿ok? Y ese objetivo es reconocer los requerimientos de la fotosíntesis y los productos que se obtienen en este proceso y comprender su importancia para los seres vivos. La fotosíntesis es súper importante y tenemos que reconocer esa importancia y de qué manera ocurre y qué necesita para que se dé el proceso de fotosíntesis y qué producto nos da ese proceso de fotosíntesis. Como podemos ver, todos los seres vivos necesitan materia y energía para vivir, y los seres humanos no somos la excepción a esta regla, ¿ok? Entonces, todos los seres vivos necesitan materia. ¿Qué es materia? Todo lo que nos rodea. ¿Y qué es energía? Lo que nos hace vivir, ¿ok? Lo que necesitamos nosotros para poder movernos, para poder caminar, para poder jugar, para poder escribir, para poder estudiar, esa energía. Ahora, ¿de dónde viene esa energía que nosotros consumimos o que consumen las plantas? Miren, ¿de dónde obtenemos esta materia y esta energía? Esta materia y esta energía, por ejemplo, comienza desde algo muy sencillo, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que hacen las plantas para producir esta energía y eso lo vamos a ver ahora. Esa energía básicamente se toma de la luz solar y del agua. Como ya sabemos, nosotros sabemos que sin sol y sin agua no podemos vivir, sin luz natural y sin agua no podemos vivir. El agua es un componente, un mineral súper importante para la vida. Ahora, ¿cómo utilizan las plantas esto para producir materia y energía? ¿Y cómo lo utilizan los humanos para producir materia y energía? Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, como sabemos, el mundo o el ecosistema está compuesto por organismos. Los organismos son todos aquellos seres vivos que componen un ecosistema. Estos organismos pueden ser autótrofos, lo que significa que son seres vivos que fabrican su propio alimento y a este organismo se le llama autótrofo. Auto porque él mismo produce su propio alimento. Por ejemplo, pueden ser las plantas. Ellas procesan su propio alimento. Ellas no comen alimentos externos. Ellos mismos procesan su energía para poder alimentarse. Aunque las plantas carnívoras comen insectos del exterior. Los otros organismos que existen se llaman organismos heterótrofos. ¿Qué son hetero? Significa que dependen de otros para poder alimentarse. Los organismos heterótrofos son seres vivos que son incapaces de fabricar glucosa, que la glucosa es lo que se convierte en energía, por sí solos, y deben obtener su alimento de otros organismos. Esto se le denomina heterótrofo. Auto, yo mismo produzco mi alimento. Hetero, me alimento de otro ser que produce el alimento. Por ejemplo, nosotros los seres humanos utilizamos todos los productos o frutos de las plantas para poder alimentarnos. Incluso comemos algunos animales. Igual, los demás animales también se alimentan de las plantas, de los frutos y de otros animales. En este caso, el pajarito se alimenta del maíz. Ahora, como ya estudiamos en otros años, el hecho de que para fabricar tu propio alimento, todos los organismos autótrofos o fotosintéticos, los autótrofos son los que fabrican su propio alimento, o fotosintéticos porque utilizan la luz para producir energía, sintéticos porque producen.
Todos estos organismos requieren de agua, que es lo que tenemos acá. También para poder hacer ese proceso fotosintético necesitan luz y la toman de la luz del sol, y también necesitan dióxido de carbono o CO2. Ese CO2 es carbono, oxígeno, en un compuesto que se llama dióxido de carbono, que si nosotros seres humanos lo respiramos es dañino para nosotros. Pero hay otros organismos que necesitan el CO2 para poder vivir. Y todo esto lo toman del medio ambiente. Este proceso se obtiene, o durante este proceso se obtienen algunos productos que son glucosa y oxígeno. El oxígeno lo utilizamos nosotros para respirar y la glucosa se utiliza para producir energía. ¿Dónde vamos a ver eso? Lo vamos a ver a continuación. A ver, la fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis significa síntesis, significa producir. ¿Ok? Y foto significa a través de la luz. ¿Ok? Entonces, fotosíntesis en realidad significa producir a través de la luz. ¿Ok? Por eso se llama fotosíntesis. Foto es a través de la luz y síntesis significa producir. Entonces vamos a producir a través de la luz. Necesitamos la luz para hacer este proceso. Este proceso ocurre principalmente en las hojas de las plantas, como podemos ver acá. Adicional, lo que hacen estos organismos fotosintéticos es utilizar los componentes del medio ambiente, como ya explicamos, la luz, el dióxido de carbono y el agua, para fabricar glucosa, que luego lo van a convertir en energía, y esto se transforma en algo que llamamos energía química, ¿ok? Energía química, porque es un proceso químico interno que ocurre dentro de la planta y produce un compuesto que se llama ATP, que es lo que se convierte en energía. Este proceso de fotosíntesis es muy importante y es esencial para el desarrollo y la sobrevivencia de todos los organismos fotosintetizadores. ¿Por qué? Porque durante este proceso ellos producen su alimento, se alimentan de ello, crecen. Y también este proceso es importante para los otros seres que no son fotosintetizadores, sino que se alimentan de estos otros organismos que producen su alimento. Por ejemplo, nosotros los seres humanos y otros animales. Entonces, el proceso de fotosíntesis es importante tanto para las plantas que son fotosintéticas, que es decir, que fabrican su propio alimento, y también son importantes para los demás porque sin este proceso no habrían plantas, no crecerían las plantas y las plantas no tendrían frutos, que son lo que nosotros utilizamos para alimentarnos. Frutos y otros animales también se alimentan de las plantas, de semillas y otras cosas. Bien, entrando aquí ahora, vamos a continuar con lo que son los requerimientos y productos de esta fotosíntesis. Como podemos ver en esta imagen, tenemos dos fases, fase oscura y fase luminosa. La fase oscura es la respiración celular y la fase luminosa es el predominio de la fotosíntesis o el proceso de fotosíntesis como tal. Durante esta fase, lo importante diferenciar de estas dos fases es que durante la luminosa se produce oxígeno y durante la fase oscura se consume oxígeno. Y durante la luminosa se libera dióxido o se consume dióxido de carbono y en la fase oscura se libera dióxido de carbono. Entonces, la fase luminosa es importante porque en este proceso es fundamental la luz. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Las células de las partes verdes de las plantas, por ejemplo las hojas y los tallos, tienen cloroplastos. Estos cloroplastos son estructuras de las células vegetales y dentro de estas células vegetales posee algo que se llama clorofila. Esta clorofila es un pigmento verde que es capaz de o permite captar la luz del sol.
En este proceso de fotosíntesis, otro requerimiento importante es el agua, que es un nutriente indispensable para los seres vivos. Las plantas obtienen el agua a través de las raíces, como podemos ver acá, como indican las flechas. Esas raíces tienen unas estructuras especializadas y eso se llaman pelos absorbentes, y ellos aumentan la capacidad de absorción del nutriente. Conjuntamente con el agua, las plantas pueden obtener además sales minerales disueltas en ella. Esta se les denomina savia bruta, que se transporta hacia todas las partes de la planta. Otro requerimiento importante es el dióxido de carbono. Es un gas que se obtiene como desecho de la respiración de los organismos autótrofos y heterótrofos. En el caso de nosotros los seres humanos, cuando respiramos, botamos dióxido de carbono. Como nosotros como nosotros lo botamos, este dióxido de carbono ingresa a la planta a través de las hojas. Y durante el proceso de fotosíntesis, los organismos autótrofos liberan oxígeno como desecho. Este gas es producido al interior de cada una de las células que realizan esta fotosíntesis y sale de la planta a través de unos espacios que se llaman estomas, y este oxígeno llega a la atmósfera y ahí nosotros lo consumimos. Entonces, durante el proceso de fotosíntesis necesitamos luz, agua, dióxido de carbono y se libera oxígeno, el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. Y también se libera o se produce la glucosa, y esta glucosa es el alimento de las plantas y es la materia prima que sirve para la formación de otras sustancias que necesita la planta. La glucosa que se forma en los cloroplastos de las hojas y en los tallos, a esto se le llama, savia bruta, y es transportada a todas las células de la planta. Entonces, produce savia bruta en la fase oscura y produce savia elaborada en la fase luminosa. Ahora, con la luz que es captada por los cloroplastos de todas las partes verdes de la planta, el agua ingresa a través de las raíces y el dióxido de carbono entra por los estomas. Las plantas fabrican la glucosa y esa glucosa entonces queda finalmente almacenada dentro de la planta y luego se convierte en energía o en energía química, que es de esta manera como lo utilizan las plantas. Ahora, les voy a dejar esta actividad para que la realicen en su cuaderno. Copien tu cuaderno y responde. Luego, toma una foto y envíaselo a tu profesor al correo que tenemos acá arriba. Entonces, hágate. Completa el siguiente esquema que te permitirá sintetizar, es decir, resumir las principales ideas de la fotosíntesis. La fotosíntesis menciona 3 ejemplos de organismos que realicen fotosíntesis. No solo las plantas realizan fotosíntesis, hay otros organismos también que realizan este proceso. Tienen que investigar 3. ¿Cuáles son los requerimientos de este proceso? ¿Qué necesitamos para realizar fotosíntesis? ¿Cuáles son los productos de este proceso? Lo vimos acá. Si no te lo sabes, repasa el video otra vez. ¿Y qué tipo de energía utilizan estos organismos? ¿Y qué tipo de energía almacenan? Súper sencillo, se los dejo como tarea. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.